¿Tienes unos pelos, mamá? Ya, como para, Como salir en la como para televisión. entrevistas, Para eso como digo para que yo. le pongas en el Facebook. Y aquí se nos está piojosa. Ay, Dios mío. Bueno, abuela, me voy a sentar aquí, ¿vale? A ver, sí. Espera, voy a poner esto. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 23, 1923. 1923. En Cabezón de la Sal. La guerra civil empezó en el 36, ¿no? ¿Quién? La guerra civil española. Sí. Duró un año. No. Tú tenías 13 años con la letra. Sí. ¿Y te acuerdas de algo de la guerra civil? Pues sí, sí que me acuerdo de alguna cosa, bueno, que lo pasamos muy mal. Me recuerdo cuando venían los aviones, estábamos en un pueblo nosotros, en San Pedro de Rodagüera nos llevaban, porque teníamos allí una tía y allí no había tanto bombardeo y tanta cosa como en las capitales, ¿no sabes? Y me recuerdo que nos íbamos a los refugios que eran en los montes y veíamos cómo ametrallaban la puerta de los refugios. ¿Cómo la golpeaban? Nos escondíamos entre los maizales. Sí. O sea que fue un periodo duro. Duro de... Sí. Dile que te cuente. Cuando bajaban a la romería, sus hermanas y ella, su madre. Ay, A ver, cuéntalo. cuando éramos jóvenes, pues yo tengo una hermana que la llevo 5 años Sí. y salíamos juntas. Entonces nos escapábamos a la romería porque mi madre no nos dejaba nunca salir así tarde y eso, siempre teníamos que estar en casa con sol. Sí. Pero la otra y yo éramos muy así y nos marchábamos a las romerías. Y cuando veníamos estaba mi madre en la ventana de la cocina, tenía una mesa así al lado de la ventana y estaba así sobre ella. Digo, ay madre, se ponía Candy, ay madre, ay Lucina, pues no la tenemos. Digo, que no hagas caso, no. Yo era muy así. Y entramos en casa, ¡bom! Escobazo viene y escobazo. Con la escoba nos pegaba. Rompía la escoba que era del palo de caña de eso. Sí. De caña. Y rompía la escoba en la cabeza. Y yo, pero esta mujer, digo, ¿pero qué hace? Yo no le decía eso, y Carmen me decía, cállate, no digas nada, cállate, y más me daba, más me daba. Qué bueno. Pero así dimos patas que dimos. Uy. Ahora más un poco sobre tu vida. Pues... Sobre mi vida. Sí, a dónde has ido, porque estuviste en... Donde he nacido y todo. Bueno, a ver, ¿dónde has nacido? No, Toda pero, igual. por ejemplo, la época te fuiste a vivir al extranjero, ¿no? Sí, dónde? a Brasil. A Brasil. ¿Fuiste con quién? Con el abuelo, ¿no? No, fue el primero un año antes. Fue el Y primero. después fui yo, Ujú. con una niña que ya teníamos de 4 años, que es Margarita. Margarita. Eso. Y allí pues él trabajaba de carpintero y yo estuve un tiempo trabajando en una casa de un abogado. Después ya por la niña pues me salí de allí y estaba haciendo las labores de casa. ¿Y el abuelo montó? El abuelo trabajaba en una carpintería y después de un poco de tiempo pues formó en un taller, vamos, Sí. puso un taller de carpintería, lo cual le fue muy mal. ¿Le fue muy mal? Muy mal, porque se metió con un socio que le arruinó, ¿sabes? ¿Y os volvisteis a Santander? Y ahí no, ahí ya pasamos una temporada muy mala en Brasil, porque ya yo tuve 3 hijos, no, 2, a Lourdes y a Sandra, y ya lo pasamos bastante mal, pero hubo gente que nos ayudó allí, Sí. hubo gente muy maja y nos ayudó. Entonces, pues, o sea, ¿os fuisteis a Brasil por algún motivo en especial o...? No, por mejorar la vida. Mejorar la vida. Por mejorar la vida, porque allí había trabajo y pagaban bien y tal. Sí. Dice que se vivía bien, pues nos fuimos. Pero pasamos de todo allí. Ya, claro, bueno, De todo. la vida golpea. Después, golpea fuerte.
pues teníamos unos hermanos que estaban trabajando en Monrovia, en Liberia, Sí. y nos escribieron diciendo que si queríamos venir a Liberia. Y entonces nos vinimos. ¿A Santander o a Liberia? A Santander. De Liberia a Santander. No, de Brasil a Santander. Y de Santander, pues el abuelo se marchó a Monrovia. Sí. Y ya allí pues tuvimos que ir y dejar los hijos en España. España. Porque allí los colegios y eso no eran... Sí. ¿Ya había nacido mamá? No, mamá nació en Santander. Yo ya de Brasil yo venía ya embarazada de tu madre. Sí. ¿Y la tuviste en Y Santander? me quedé en Santander hasta dar a luz. Ajá. Y después que di a luz, con tu madre de un mes, me fui para Monrovia. Venga. Venga. Sí, un mes tenía tu madre cuando yo me fui para Monrovia con Sí. ella. ¿No me ves un poco negra a mí? Me acuerdo que marchamos en barco. El barco. Entonces íbamos en barco. Y bueno, toda la familia allí en el puerto, en Santander, diciéndonos adiós, y llorando. Un drama. Un drama. ¿Y Santander cómo estaba en aquella época? ¿Cuál? Santander, ¿cómo estaba en aquella época? Bueno, pues Santander, yo en aquella época, no sé, lo vi normal. 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 En plan, haciendo una comparación con cómo está ahora. Pues no sé, igual estaba mejor. Estaba mejor. Pues mejor que hoy, sí. Sí. Mejor que hoy está. Y ya nos fuimos a Monrovia y allí, pues bueno, pues ya, pues fíjate, cada 2 años veníamos a ver a los hijos que teníamos en España. Estaban 3 en España. Sí. Y cada 2 años veníamos un mes. Un mes. Un mes a verlos. ¿Y en Monrovia en qué? O sea, estabais trabajando, ¿no? Sí, trabajábamos en una industria de españoles. Español. Un señor que era español. Algo de Santander. ¿Y qué hacíais? Y estaba de carpintería. Ah, carpintería. Tenía madera, de esto de madera, la madera. Sí. Y tenía carpintería. Y trabajaban allí un hermano mío y un cuñado. Y allí también fue el abuelo a trabajar. Qué bueno. Y nada, allí pasamos pues unos cuantos años también. Sí. Después pues nos vinimos ya para España y habíamos comprado un piso para esto. ¿Con qué edad tendría mi madre cuando vinisteis a España? No, tu madre vino primero, porque a tu madre la trajimos ya para el colegio, Sí. cuando entraba al colegio a estudiar. Ajá. Sí, bueno. Fue, no sé, si veníais cada 2 años, no sé, Yes. ver a los hijos crecer 2 No años. sé de es qué año bastante. vendría tu madre, de 3 o 4 me parece. 3 o 4 años. Sí, 3 o 4 años vino tu madre a España. O sea, que No. mamá estuvo viviendo... en O Monrovia. más. Sí. Más. Yo tenía más de 4 años. Yo 3 o debe 4 tener años. 5 ¿Más? o 6 años. Sí, 5 años. yo creo que sí. Porque hay fotografías mías en Monrovia que yo tengo 4 o 5 años. ¿eh? Sí, yo creo que sí que era más. Pues era muy crecidita yo para 3 años. Y cuando vinisteis a España, después de estar en Monrovia, ¿cómo fue la cosa? O sea, Bueno, cuando vinimos de Monrovia, pues nada, habíamos comprado un pisuco, vivimos en el piso con los hijos, llevamos los hijos, estaban con una hermana mía, y llevamos a los hijos al piso y allí vivimos, pues eso, con una familia humilde y sí, normal. normal, eso, normal, completamente. Después ya, pues, ocurrió por lo que ocurrió, Ya. ¿Qué ocurrió? que pues uno de los hijos pues se equivocó y estuvo mal bastante tiempo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por la droga. La droga. Que es sangre, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues eso, le costó muchísimo, Sí. nos sacrificamos mucho por él, pero con la ayuda, pues salió adelante. Y yo, gracias a Dios, pues bueno, le veo muy bien. Sí, ahora también le ve Se bien. casó, Se casó. tiene un hijo, tenía un hijo precioso que le tuvo antes de caer mal. Y bueno, pues hoy, gracias a Dios, muy bien. Y muy interesante.
mucho. Y después para terminar, pues eso, ya sabes, la falta del marido, se murió el abuelo. Y bueno, pues eso, y después yo pues quedé pues con los hijos, que me ayudaron mucho, gracias a Dios salí adelante. Me ayudaron mucho moralmente. Sí. Los nietos te Los alegrarían. nietos también me han dado mucha fuerza, Yo no, porque son todos muy majos y muy Sí. buenos. Yo no me acuerdo del abuelo. Me dan mucho cariño, que es lo que yo quiero. Y nada, muy bien. Hasta ahora muy bien, gracias a Dios. Sí. Muero satisfecha. ¿Cómo, o sea, si tuvieses que resumir tu vida en 3, 4 palabras, en una frase, ¿qué dirías sobre tu vida? Pues yo sobre mi vida diría que he pasado de todo. Ha pasado de todo. Me ha venido bueno, me ha venido malo, me ha venido un poco regular. Pero bueno, hoy en día estoy satisfecha. Más pena por la pérdida de las muertes, lo demás se ha ido todo arreglando bien. Bien, no, o sea, bueno, yo si estuviese en tu lugar me sentiría orgullosa, porque todo lo que soy yo y somos, bueno, pues mis padres y todo eso, es casi gracias a ti. Tú fuiste la primera en, o sea, a raíz de ti Sí. surgió todo lo demás. Entonces, pues no sé, debe ser una buena satisfacción, ¿no? Pues sí, porque nos hemos llevado todos muy bien, además, con mucho cariño, con mucho respeto. Y ha sido pues algunas cosas, pues eso, un poco regular, otras un poco peor, pero bueno, ya lo digo, llevándolo con Paso paciencia sí. y con un poco de dignidad. Yo a ver si contesto o no contesto. ¿Eh? Se puede uno negar a contestar, ¿verdad? No, no, Sí. no. Bueno, a ver, no me contestes como si fuera tu hijo, ¿sabes? No. Como un entrevistador, alguien serio, ¿sabes? No me contestes a mí con... Tienes que contestar, a no ser que sea muy comprometido. Vale, venga, Tienes que contesto. No se ve, ¿no? No, ¿Se ve? no. Y procura no moverte mucho. Bueno. ¿Tu nombre Marisa. completo? María Luisa de la Fuente Girón. ¿Naciste en Nacida en Santander, año? tal que un 16 de julio de 1963. ¿Madre? Madre. ¿Quién es tu madre? ¿Madre qué? O sea, ¿cómo ¿Quién es? es mi madre? Sí, Ah, mi madre se llama María Luisa, también. también. ¿Y tu Y padre? mi padre se llama Alejandro. Bueno. ¿Cómo fue tu infancia? Así brevemente. Brevemente, bueno, yo la recuerdo muy feliz, mi infancia. Recuerdo ser una niña muy feliz, la Ujú. verdad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Pasó algo? Dinos cosas. No, simplemente que los recuerdos que tengo es de ser feliz, son unos recuerdos alegres. No tengo recuerdos tristes. Entonces, tengo un recuerdo pues, de haber sido feliz. Recuerdo haber sido feliz. Vale. Eso es algo que nuestra profesora se hace mucho hincapié en ello, ¿no? De que en los álbumes de fotos siempre se suelen guardar recuerdos felices. No hay ninguna foto de un funeral o de cosas pues tristes, de cuando, por ejemplo, un padre regaña a su hijo. Cosas de esas no se reflejan en un álbum. Entonces, por ejemplo, cuéntanos cosas malas que recuerdes de tu infancia. Cosas malas que yo recuerde de mi infancia. Pues a ver, yo lo único así malo que va a haber, que a mí me entristecía, que eso es que mis padres
pues eran inmigrantes y entonces pues venían una vez al año o algo así. No recuerdo cuánto tiempo era el que pasaba y cuando se tenían que ir, pues para mí era muy triste. Eso es lo que más recuerdo así de tristeza. Después de, a ver, cosas de la infancia, de que mis padres me reñían, eso, pues no lo recuerdo como una cosa triste. ¿Y como algo referente al colegio, amigos, cosas de esas? No, Tampoco. no, la verdad que no. ¿Tú tienes ahora? No tengo recuerdos tristes de eso. No. No, Vale. tenía buenos amigos y me lo pasaba bien en el colegio. No. Pues cuéntanos entonces un poco tu historia, referente a, pues, no sé, cosas entretenidas que te hayan sucedido o que merezca la pena contar, ¿no? Un poco, pues, te fuiste a estudiar fuera de Santander, fuera de Cantabria. Algo, Estuve estudiando pues, en Madrid. y en Sevilla, ¿no? No, en Sevilla. No, en Sevilla fui a trabajar. Bueno, pues cuéntanos un poco eso, desde que saliste de Cantabria, más o menos. Desde que salí de Cantabria, pues bueno... Primero, ¿por qué saliste de Cantabria? O sea, un poco... Dale juego a la cosa. Que le juego. Pues a ver, yo estudié enfermería en Santander y después en aquella época era normal que fueses a hacer unos cursos a Madrid. Y me fui con unas compañeras a Madrid, alquilamos un piso y nos fuimos un año a estudiar juntas. Bueno, yo el recuerdo que tengo de Madrid, pues era que no parábamos en casa, que nos lo pasábamos muy bien. Estudiábamos, pero nos dedicábamos mucho los fines de semana pues a irnos a conocer los alrededores de Madrid y a Madrid y eso. Y bueno, no recuerdo así que nos pasase nada especial en Madrid. Y después sí que cuando fui a Sevilla a trabajar, al hospital, yo me fui sin conocer Sevilla, no lo conocía, fui porque siempre me había llamado mucho la atención y tenía muchas ganas de conocer Sevilla. Me llamaba la atención la gente, la alegría de la gente y el buen tiempo. Acostumbrada a ver llover siempre en Santander y pasar frío. Sí, sí. Entonces recuerdo que cuando dije en casa que me iba a Sevilla a trabajar, hacían apuestas y me decían que me daban como mucho 15 días para volver a casa, que yo no iba a durar más. Y no fue así, claro. Me fui a Sevilla, al principio lo pasé muy mal, porque no conocía a nadie, estaba sola, no conocía la ciudad, pero bueno, mi trabajo me gustaba y mucho fue el orgullo de no dar a demostrar que verdaderamente lo estaba pasando mal y que quería volver a casa. Entonces aguanté como una valiente para que no ganase la apuesta, para que la ganase yo. Y bueno, después ya me hice a la ciudad, me hice a la gente, conocí gente, me lo pasaba muy bien. Sí. Y bueno, recuerdo cuando se me terminó el contrato y volví a Santander, yo seguí interesada en ir a trabajar a Sevilla y cuando me volvieron a llamar para trabajar en Sevilla, yo dije que sí y mi padre me dijo que no. ¿Que no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera vez que me fui, pues pensó que iba a volver a casa enseguida. Y como se dio cuenta de que yo no había vuelto a casa enseguida, y él era una persona muy estricta, pues me dijo que no, que sola no me volvía a ir. ¿Y entonces qué hiciste? Decirle que ya era mayorcita
y que yo me iba a Sevilla. Vale. Bueno, espera un segundo. Vamos con esto. Te parece un niño, hijo. Es un micrófono. Oye, venga, que pasa el tiempo y yo... me tengo que ir a trabajar, ¿eh? Vale, vale. Que empalmamos. Bueno, entonces volviste a Sevilla. Volviste a Sevilla, vale. y la segunda vez que estuviste en Sevilla, ¿pasó algo importante? Ah, sí. ¿Qué pasó? No pasó nada importante. ¿Por qué? Pues no lo sé, pregunto, es mi labor preguntar. Ah, te lo voy a preguntar. No. Entonces, ¿qué pasó la segunda vez que fuiste a Sevilla? ¿Volviste otra vez a Santander? Hombre, sí, yo ¿Y fuiste venía- una tercera vez a Sevilla? A ver, vamos a ver, yo venía a Santander a menudo. Bueno, pero me refiero. O sea, cuando tú dices que volviste a Santander, sería A porque... ver, yo volví a Santander la primera vez porque el contrato se me terminó. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, pues dije, bueno, pues, no sabía si me iban a volver a llamar a trabajar o no me iban a volver a llamar. Ujú. Entonces me vine a Santander. Pero cuando me volvieron a llamar, ya después vi que era una cosa de continuo y ya me empecé a quedar allí. Lo Ya. que pasa es que yo cuando tenía periodos que libraba una semana entera o 5 días, una cosa así, Ujú. pues me venía a Santander pues, a ver a mis padres y a mis hermanos. Vale. Eso... ¿Alrededor de qué año fue? No te lo he contado. ¿El qué? Conocí a un chico. Ah, conociste a un chico. Conocí a un chico. ¿Quién era? Un chico que estudiaba arquitectura. Arquitectura. Sí. ¿Cómo se llamó? Ángel. Bueno, se llama Ángel. Bueno, se llama. Se Pero llama bueno. Ángel. Y bueno, conociste a un chico entonces. Sí. Conocí a un chico. Ajá. Pero cuéntanos un poco la historia de cómo lo conociste, porque bueno, empezaste a salir con su primo. O con un pariente suyo. Oye, tío, no hagas eso. No, saliste directamente con él. Era amigo, bueno, no, es primo de un amigo. Sí. Ángel, es primo Ángel de una... es primo de un amigo. Ah, de una... Entonces tu amigo te presentó a Ángel. Mi amigo me presentó a Ángel, no, mi amigo me dio la dirección y el teléfono de Ángel, Ajá. ¿no? Y entonces pues quedamos un día. Hmm. Yo vivía en un piso y de repente llamó a la puerta un chico. ¿Sí? Me dijo, yo soy Ángel. Y le dije, ah, el primo de Carlos. Y yo le dije, ah, digo, yo soy Marisa. Y dice, ah, ¿quieres que vayamos a tomar algo? Y yo dije, ah, pues sí, ahora me he visto y nos vamos a tomar algo. Entonces nos fuimos a tomar algo al Parque María Luisa, a un bar del Parque María Luisa. Ajá. Y fuimos en moto, En moto. él tenía moto. Tenía moto. A ver qué hacen las motos, ¿eh? Ahora voy a hacer la moto, ya te digo. Y entonces, lo que bueno, hacen las motos del verano. estuviste pues más frecuentemente en Sevilla, ¿no? Te quedaste pues cada vez más de continuo. Y la relación con Ángel iba La relación avanzando. de Ángel cada vez fue a más. Ujú. Y bueno, pues empezamos a salir juntos. Sí. Sí. Y bueno, pues cuéntame un poco más la historia de la relación. Porque vamos, creo que ese señor es mi padre. Sí, ese señor es tu padre. Pues entonces cuenta un poco cómo fue avanzando la relación. Bueno, fue avanzando. Bueno, cambiamos... Empezamos a salir y bueno, pues a ver cómo fue avanzando Miguel, pues nada, avanzó simplemente. Avanzó simplemente. Sí, estábamos a gusto el uno con el otro, Ujú. hasta que
la gachofa esta. Bueno, entonces... Vale, entonces saliste con él y bueno, cuenta un poco, avanzó la relación, La relación. te sentías a gusto, ¿qué veías en él? O sea, ¿qué te gustaba de él? Pues igual era pues, su estado de ánimo, que era alegre... No, pues que era un tío muy divertido. Ujú. Nos lo pasábamos muy bien, nos reíamos muchísimo. Y bueno, corríamos muchas aventuritas juntos. y eso, estuvimos 3 años juntos, saliendo. Y bueno, más o menos conviviendo juntos. Entonces... Porque sus padres no vivían allí, él vivía en una residencia de estudiantes y yo vivía en un piso con unas compañeras y entonces él pasaba más tiempo en mi casa que en la residencia. Claro. Hasta que ya al final pues decidimos que bueno, Que esto no podía seguir que así, esto no que... podía, no es que no pudiese cada seguir uno- así, que sí cada podía uno- seguir así, lo que pasa que, a ver, tanto los padres de él como los míos, pues, bueno, los míos no lo sabían, la verdad, pues no lo iban a ver muy bien, entonces decidimos que, bueno, ¿por qué no nos casábamos? ¿Quién se lo pidió a quién? Bueno, es tradición que lo pida él... No, yo creo que nadie se lo pidió a nadie, sino que... Fue algo que se notó ya. A ver, fue ya en el último año. En el último año. Pues no. Yo vivía con unas compañeras las cuales se iban ya de Sevilla. Y entonces tenía que coger un piso. Ujú. Y decidí que bueno, que iba a coger un piso pues para sola, ¿no? Y entonces dije, mamá, digo, ¿por qué no te vienes A vivir. a vivir conmigo? Pues cogemos el piso pues para los dos. Y entonces pues Ángel dijo, "Oh, pues sí, pero claro, tenemos el problema de nuestros padres, ¿cómo vamos a decirles que estamos viviendo juntos?" Entonces dijimos, pues bueno, podemos decir que nos casamos y ya está. Y así nos evitamos de follones con los padres. Y así fue una cosa de mutuo acuerdo entre los dos, Ujú. pues eso, para evitar problemas con los padres. Entonces, bueno, os casasteis en ¿dónde? En Santander. En Santander, una ciudad bonita. Hay que decirlo. Y entonces, bueno, cuando os casasteis, pues... Cuéntanos un poco, ¿qué pasó después? ¿Qué pasa después? Pues nada, que después volvimos a Sevilla. Y durante 3 años decidimos no tener hijos, sino seguir, bueno, nuestro ritmo de vida, de trabajo, de estudios. Sí. Y después a los 3 años y pico, pues ya decidimos tener hijos. Entonces tuvimos a Andrés, Pero una pregunta. solo una. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza para decir, pues me apetece tener un hijo? O sea, ¿cómo se da ese paso? Porque debe ser un paso muy... Hombre, es un paso muy importante. Por eso. A ver, porque, bueno, no sé, se te despierta un instinto maternal en el que te apetece que haya alguien más, ¿no? No sé. Se despierta algo. Llega un momento en que lo necesitas. Sí, Bueno, te apetece.
Al principio te da la sensación como que es un juguete lo que vas a tener, ¿no? Una distracción, hasta que, claro, lo tienes y te das cuenta que no es un muñeco. Bueno, entonces íbamos pues porque decidisteis tener a mi hermano Andrés. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo fueron? Bueno, pues... Le tuvisteis, vale. Saltamos un poco Vale, de ese le paso. tuvimos. Le tuvisteis. Nació Andrés. Nació Andrés. Sí, nació Andrés. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentí? Cuando nació. Cuando le abrazaste. Bueno, cuando la abracé, porque, a ver, tu hermano nació por cesárea y yo estaba adormilada entera. Y yo pues estaba tontada y no me enteré muy bien de las cosas. Ya después cuando fui despertando y me fui centrando de eso, pues le miraba y es que le decía, jo, digo, esto me parece como imposible que esta cosita sea mía, ¿no? Tío Ricardo. Uy, es verdad, con bigote, que te gusta a ti tanto. El líder de Andrés, el tío Ricardo. ¿A qué me parece? Mucho, mucho, te pareces muchísimo. Y bueno, pues una sensación muy tierna y muy bonita. Vale. Entonces, 3 años más tarde ¿De qué? del nacimiento de Andrés, 3 años más tarde del nacimiento de Andrés fue el nacimiento de Miguel. que soy Ahí precisamente... queríamos llegar, Soy precisamente yo. que es él. Ujú. ¿Cómo Bueno, fue el nacimiento de Miguel? porque... Bueno, cuéntanos, ya que lo has lanzado el tema. ¿Cómo fue el nacimiento de Miguel? Miguel no nació por cesárea, Miguel nació por parto natural. ¿Cómo fue? Yo lo recordaré siempre. Cuando nació, a mí me le pusieron encima mío. Primero me le enseñaron y después me le pusieron encima mío. Y cuando me le enseñaron dije, Dios, este no puede ser mi hijo. Pero qué feo es. Palabra. Es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque, a ver, Andrés había nacido por cesárea, entonces su cabecita era redondita, era rubio, 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 tan rubio que era pelón, no tenía pelo, ¿no? Y muy blanquito de piel. Claro, que pues Miguel, como había sido un parto natural y le habían sacado con forceps, su cabeza era apepinada, con muchísimo pelo negro y moreno. Entonces, bueno, yo en ese momento, o sea, me llenó de muchísima alegría y muchísimo de todo, ¿no? Pero yo en ese momento fui sincera y dije, oh, qué feo, Dios mío, este niño qué feo es. En fin, bueno, tonterías, porque después lo que cuenta es el sentimiento de cariño y amor hacia esa criaturita, ¿no? Claro. Vale, ahora entonces... yo, pues bueno, como soy un chaval, de momento, no me acuerdo de lo que pasaba cuando era pequeño, ¿no? Porque, bueno, no sé, los recuerdos de cuando eres muy pequeño pues se pierden a veces, ¿no? De los que cuando eres bebé ya pues ni te cuento. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo viste a mi hermano y a mí en cuanto al crecimiento, ¿no? ¿Cómo cambió su personalidad en los 21 años que tiene mi hermano y los 18 años que tengo yo? Empecemos por mi hermano. No es que haya, a ver, no es que hayáis cambiado mucho, la verdad que es curioso
porque la personalidad que vais adoptando a medida que vais creciendo, ya se os va viendo cómo vais a ser el día de mañana. Y además es que lo lleváis adelante. ¿Y tú tenías el presentimiento de que mi hermano iba a acabar haciendo ingeniería o siendo Sí. lo que es ahora y yo siendo o haciendo lo que Sí. hago ahora? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es que, o sea, mira, cuando tu hermano era pequeño, o sea, pequeño, de 3 años, 4 años, o sea, sobre esa edad, hacia adelante, Ujú. los juguetes de tu hermano eran los Lego. Primero eran los Duplo y después eran los Lego. Entonces, él siempre hacía máquinas. O sea, su cosa siempre era hacer máquinas, inventar máquinas. Y dibujar, por ejemplo, también le gustaba mucho dibujar. Y cuando dibujaba, dibujaba el funcionamiento de una máquina que él se había inventado, ¿no? Entonces, ahora te das cuenta que se fue desde chiquitín formando, para estudiar lo que está estudiando. O sea, en ti, pues en ti es que exactamente lo mismo. Es que desde chiquitinín estás con el lápiz en la mano, dibujando, todo el día dibujando, todo el día dibujando. Entonces, o sea, lo ves que dices, es que no hay otra salida para él, nada más que el dibujo. O sea, Sí. Y en cuanto a personalidad, o sea, ¿cómo? Éramos alegres. Yo, sí, por siempre ejemplo, habéis bueno, sido unos niños muy alegres. yo por ejemplo era un poco travieso. No. Bueno, y tu hermano, Sí, pero los dos. yo un poco, bueno, cada uno con su Los estilo. dos habéis sido unos niños, a ver, traviesos, pero traviesos con control y con alegría. No habéis sido unos niños que hayáis causado problemas. Ujú. Habéis sido niños, Mm. como yo pienso que deben de ser los niños. Sí. ¿no? Y bueno, continúa. No, habéis jugado mucho juntos, los dos, Ujú. desde chiquitines. ¿Nos llevábamos bien? Sí, Sí. sí. Sí, os habéis llevado siempre bien. Fíjate que aunque son 3 años y pico lo que os lleváis, Andrés te podía haber tenido envidia cuando tú naciste, porque claro, evidentemente siempre cuando llega un bebé prestas más atención a ese bebé que al otro que es más mayor. Y él nunca jamás te tuvo envidia absolutamente por nada. Y tú a él tampoco. Vale. Y bueno, ¿recuerdas algo, pues, gracioso, ¿no? De nuestra infancia? Algo pues, que te llame la atención, que recuerdes con especial interés o simplemente, bueno, pues porque te haya A ver, gustado. recuerdo de ti, que lo has llevado adelante. Muy cabezón. O sea, cuando dices que no haces una cosa, ya se puede caer el mundo, que da igual. No lo haces. Eso no es. Puede ser, puede ser. ¿Tuvisteis algún problema conmigo? O sea, algo que tuvisteis que afrontar. Hombre, bueno. Oye, el problema contigo. Siéntate ahora que te lo agarro yo a ti. A ver, mi trauma contigo era la comida. Sufría yo más a la hora de darte la comida que tú que no comías, vamos. Era ¿Lo horrible. tragas? Claro, porque si yo te voy a... ¿Se pone el dedo así? Porque si yo tu dedo se va a quedar... Se va a... Qué alegría se va a cortar contigo, y se Andrés. va a quedar pegado. Andrés, qué alegría contigo. Sí, tu hermano, mayor. Tu hermanín. Ah. ¿Dónde está mi hermanín? Quieto. ¿Qué ahora? Mira, mira, mira cómo se me viene.
llamas? Me llamo Ángel. ¿Eres el padre de? Soy el padre de Andrés y de Miguel. Vale. Bueno, para la entrevista no me hables como si fuera tu hijo, que no soy. Vale, Háblame pues como alguien Que me que quiera entreviste. personas y más, ¿sabes? Como Vale. te estás contando tu vida. muy bien. ¿Cómo éramos mi hermano y yo cuando éramos pequeños? ¿Cómo erais? Pues bueno, cada uno de una manera diferente. La verdad es que no os parecíais mucho. Significativo de cada uno de vosotros, algo característico. Pues Andrés es una persona que siempre ha mostrado ha mostrado mucho interés por lo que hacían los demás, por enterarse de cómo funcionaban las cosas, en fin, muy predispuesto siempre al aprendizaje. Y Miguel pues siempre ha estado más metido en un mundo interior, hombre, no que Andrés también ha sido muy creativo, pero quizá a Miguel se caracterizaba más por estar más en un mundo interior, comunicándose sin ningún problema con el mundo exterior, pero con mucha alegría, con mucha vitalidad, sí, pero siempre en torno a su mundo interior. O sea que ya, pues en cierta manera, se intuía o se dejaban ver cosas que reflejarían lo que íbamos a ser en un futuro, o sea, ahora. Sí, y además nosotros siempre hemos considerado, al decir nosotros me refiero a mi mujer y a mí, que había que identificar esos elementos que os caracterizan para que si son elementos positivos, valorarlos, potenciarlos y que los desarrolléis al máximo, porque al fin y al cabo es lo que sois. Y en cuanto a la personalidad, a la actitud, ¿cómo éramos? Bueno, en cuanto a la actitud, la verdad es que los dos siempre habéis tenido una actitud, por resumirlo de una manera positiva. Nunca, siempre habéis afrontado la vida, desde pequeñitos, pues siempre habéis afrontado la vida con alegría, con ganas, bueno, con dudas y eso, pero siempre de una manera muy positiva, muy vital y bueno, y yo creo que lo que lo define es positivo. Y ahora, o sea, ¿cómo hemos ido evolucionando? Bueno, pues yo creo que habéis evolucionado de una manera muy lógica, o sea, no ha habido rupturas, no ha habido grandes cambios, no, todo ha ido evolucionando de una manera natural, de una manera secuencial también, o sea, habéis ido evolucionando. Uno, por ejemplo, la madurez de Andrés ha llegado antes que Miguel, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la naturaleza ha ido obrando, ellos han ido alimentándose y madurando y evolucionando de una manera pues muy positiva, muy racional, muy natural también, y siempre con una serie de valores en torno a todo esto pues que han funcionado bien. ¿Te acuerdas de algunas cosas de cuando éramos pequeños? En plan, algo que recuerdes con especial interés o con sumo gusto. Pues bueno, con respecto a cuando erais pequeños, pues empezando por Andrés, lo que más me ha llamado siempre la atención de Andrés era su curiosidad, ¿no? El preguntarle, estar preguntando constantemente, el querer llegar al fondo de las cosas, el tener una capacidad de esfuerzo.
y sin dejar por ello de ser un niño, de ser, pues eso. Pero bueno, siempre ese interés pues siempre ha mostrado. Yo recuerdo que algo significativo es que una vez andábamos dando un paseo y vio a un barrendero y se acercó donde él, le preguntó: hola señor, con todo el respeto del mundo y bueno, de una manera por supuesto respetuosa, pues ¿y qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y en fin, y el hombre, la verdad es que al darse cuenta que el niño, que Andrés debía tener pues 6 o 7 años, lo hacía de una manera tan respetuosa, pues el hombre de una manera muy sencilla y también muy natural, pues le explicó cuál era su cometido. Cuando Andrés acabó de escuchar lo que le dijo el hombre, le dio las gracias y siguió su camino. ¿Y de Miguel? Pues de Miguel me acuerdo mucho de... Miguel ha siempre sido muy comunicativo en cuanto a que, aun teniendo un mundo interior muy rico y siempre está relacionándose en función de ese mundo interior, siempre ha sido muy comunicativo desde todos los puntos de vista. Se ha utilizado su cuerpo, la palabra, los gestos, siempre ha estado, siempre lo ha utilizado todo él, ¿no? para comunicarse. Y eso pues hace que se le vea como, no sé, una manera, no solamente por lo que dice, sino también por sus gestos, sus expresiones, sus movimientos. Cosas significativas de Miguel: su espontaneidad, en cuanto a cómo siempre me ha llamado mucho la atención de cómo él ve su cuerpo, ¿no? Cómo él pues eso, como él, por ejemplo, no le importa, no le da pudor el mostrarse desnudo, es decir, está muy orgulloso de lo que es él absolutamente, ¿no? O sea, no, bueno, orgulloso a lo mejor no es la palabra, pero él se ve como una unidad, como un todo, ¿no? No diferencia partes, que si mi voz o que si mi... No, él es entero, y eso pues también está muy bien, porque a mí me gusta mucho, porque se le ve, se le entiende. Para entenderlo hay que entenderlo entero: su voz, su manera de pensar, su manera de comunicarse, su manera de mover, en fin, a Miguel eso es algo que le caracteriza. Cosas divertidas de Miguel, pues lo típico, lo que más llama la atención pues es en una reunión, pues va y recoge que estamos en la playa o en la piscina, y de la manera más natural del mundo pues se coge, se desnuda y se baña, pero sin ninguna doble intención, lo cual llama mucho la atención porque el entorno que le rodea, que no piensa de esa manera, pues supone un choque, ¿no? El darse cuenta de cómo él, de la forma más natural del mundo, se desnuda, y cómo la gente que le observa y que no tiene esa idea, pues se ve tambaleada porque dicen: sí, es verdad, si es la cosa más natural del mundo, ¿y por qué tengo que andar yo, por qué tengo yo este pudor, ¿no? Entonces, esa situación que Miguel provoca en tantas ocasiones, pues a mí me llama mucho la atención. ¿Y algo que recuerdes de Miguel, pues que intentabas hacer algo y que Miguel no lo conseguía, ¿no? Como por ejemplo la lectura? Cuéntanos un poco eso. Bueno, lo de hacer que las personas hagan cosas que uno considera que están bien, pues hombre, hay una determinada fase en donde bueno, controlas mucho a tus hijos y por lo tanto más o menos hacen lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues hábitos como la lectura, la alimentación y tal, bueno, pues haces lo que puedes y lo sueles conseguir. El problema es cuando empiezan a relacionarse con un entorno que no tiene los mismos objetivos que tienes tú. Entonces, lo que eran inicialmente principios o cosas del quehacer cotidiano, del entorno cotidiano, como podía ser la lectura, la pintura, el dibujo, la comunicación, la conversación, etcétera,
pues en el momento que se relacionan con el entorno, pues ya empiezan a estereotiparlo, a ponerle etiquetas, entonces resulta que leer era de niñas, o bailar era de niños, ¿no? Perdón, de niñas, ¿no? Entonces es una pena porque Miguel siempre ha bailado muy bien y siempre pues esa expresión corporal está siempre presente en él y como lo de ir a ballet era de mariquitas, pues resulta que ahora que él, pues claro, aunque le encanta bailar y le encantaba bailar, pues no quería ir a clases de ballet porque claro, en el colegio, fíjate lo que digo. Con respecto al tema de la lectura, exactamente igual. Tenían hábitos de lectura los dos, pero en el momento que se empiezan a relacionar en ese entorno, que aparentemente es un entorno normal y de gente de un nivel cultural medio, pues una clase media acomodada, pues resulta que parece que entre los varones no está bien visto eso de leer. Y bueno, pues siempre eso. Entonces, bueno, y luego además las propias tendencias de Miguel de cuando le decía que tenía que leer un libro, pues siempre leer el mismo libro. Vale. Pero bueno. Y ya por último, para terminar, ¿qué les has intentado inculcar, qué valores les has intentado inculcar a Miguel y a Andrés para el futuro? Pues a mis hijos los valores que les he intentado y que de alguna manera sigo transmitiéndoselos es que confíen en ellos mismos, que asuman que no son ni más ni menos que nadie, que la superación pasa por el esfuerzo y por el conocimiento, que se tienen que relacionar socialmente y que en esa relación social y en ese esfuerzo por mejorar pero por mejorar no el objetivo no es mejorar en sí, sino lo importante es saber a dónde quiero llegar o saber a qué es lo que quiero hacer. Mirad para aquí, que va a sacar el abuelo. Venga, ahora. Venga, tíralo. Vosotros tenéis Messenger. Ahí. Dale, déjame, tío. Lo tiro. Tú lo puedes, man. Sí puedo. Pero no con eso. No pesa nada, chiquillo. No, así no, así no. Me parto mucho. Mira. El culo, mire. Miguel, cuando te tires, ¿estás grabando? Sí. Ya, que está grabando. Yo voy a ver a la estoy volando. Venga. No. ¿Hacia dónde? Venga. Una. ¡Listo! ¡Quiero algo, tío! Hombre bueno. Trátalo. Venga, a ver cómo se pone la mano. Siéntate al lado del abuelo. ¿Así? Que te la grabo yo a ti. ¿Así? Venga. Yo te meto los dedos en la nariz.
A ver, abre. Abre la boca. Traga, ¿eh? ¿Lo tragas? Pues el dedo. Claro, porque si yo no va a... ¿Se pone el dedo así? Porque si no tu dedo se va a quedar... Se va a... Qué alegría se va a cortar contigo, y Andrés. se va a quedar pegado. Andrés, qué alegría contigo. Sí, tu hermano, María. Tu hermanín. Ah. ¿Dónde está mi hermanín? Quieto. Quieto ahora. Mira, mira, mira cómo sopla el viento. Ahora. Mira, abre. Ah, sí, muy bien. ¿Ya te los tragado? Graba al coche Rudy. Graba al coche. ¿A qué coche? Ah, ese vale. Sí. Venga. No, pero ponlo encima de la mesa. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Venga, sópale ahí. ¿Ya? Ahora graba Ya. a los coches, ¿vale? Vale, a lo Mira, estoy grabando. Isa, qué enfadada está porque antes se lo comía todo y ahora está... Venga, Andrés, pasa como más, pero mirando para acá, ¿eh? Venga, al compás. Muy bien, que estamos de 25 de diciembre. Pum, pum, pum. Ha nacido el niño Dios en un portal de Belén. La, 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 la. Bueno, ¿y cuántos niños vais a ir al colegio hoy vestidos de pastores? No sé. Ovejas también van a ir. ¡Ah, ovejas también! Ven los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver al Dios nacido. Beben y vuelven. ¿Crees que tiene dos tortillas? Ay, qué tonto eres. No te lo sabes. A ver. Venga. A beber, a beber. Pero mira, A beber, beben los peces. Mira, mira, mira. No, al compás, al compás. Venga. Más. Venga. Venir para acá. Muy bien, levanta la cara, ahí, que se te vea la cara. Ahí. Cominajo. Tío Ricardo. Uy, es verdad, con bigote, que te gusta a ti tanto. El líder de Andrés, el tío Ricardo. ¿A qué me parece? Mucho, mucho, te pareces muchísimo. ¿Y tú, Miguel, a quién te parece? No, pues no te creas que hay mucho, ¿eh? Voy a regar. Mira, estoy regando a palmera. Mira, tanto. Hay que regar la piscina. Venga, tírate al agua. Y ahora, el momento más especial. ¡La voltereta! Y ahora vamos a hacer un autorregalo.
Ahí no le des. Te he dicho que ahí hay corriente eléctrica.